versículo 19 y vamos a ir hasta el 9:7, que es la parte más famosa de este pasaje porque la leemos muchas veces en Navidad. Y es un pasaje lleno de luz, de esta luz necesaria para la existencia humana, pero también esa luz espiritual que requiere la existencia humana. Es el profeta Isaías hablando más o menos 600, 700 años antes de la venida de Jesucristo. 600, 700 años. Jesús nace en el primer siglo de nuestra era. Antes de la venida de Jesús hay decenas de profecías y esto hace admirable a nuestro Rey, que no es un personaje que aparece y que justifica su existencia y su ministerio de la nada, como lo hizo Mahoma, que de la nada justificó su trabajo profético. Jesús fue profetizado desde el inicio de la creación del mundo y fueron repitiendo varios profetas en la historia bíblica judía. Y tenemos aquí a Isaías, 600, 700 años antes, hablando de que vendría aquel que sería la luz en medio de la oscuridad de la humanidad. Y quiero leer la palabra del Señor en 8, empezando con el versículo 19 y me salto al 9 hasta el 7. Dice así la palabra del Señor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Y ahora paso al 9, del 1 al 7. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria o de luz el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, para que moraran en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemado, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Y si estamos de acuerdo en lo que acabamos de leer, Isaías le está escribiendo a oyentes que están experimentando mucha oscuridad. Empezamos a leer en el capítulo 8 a personas que están viviendo en situaciones de mucha oscuridad. Y son personas que quieren saber respuestas, necesitan respuestas. Necesitan preguntarle a alguien por las cosas importantes de la vida. Isaías los describe como viviendo en oscuridad. ¿Qué significa vivir sin luz? ¿Qué significa
vivir sin luz. Y aquí, claramente, en este momento histórico de Isaías, la gente necesita respuestas. Y están tratando de buscar respuestas en las fuentes incorrectas. Si usted notó la lectura, dice que incluso le preguntan a los muertos y a los adivinos, versículo 19, encantadores y a los adivinos, el libro de Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro que escribió Dios por medio de Moisés, el Pentateuco. En el Pentateuco es claro, dice que nosotros no podemos buscar respuestas, luz, información en los muertos ni en los adivinos. Es por eso que los creyentes, los discípulos de Jesús, no deberíamos ni siquiera saber cuál es nuestro signo zodiacal, porque no nos interesa lo que digan los astros. No creemos que tienen poder sobre nosotros. De hecho, no se nos está permitido consultar todo ese tipo de suertes, de adivinos. Yo vivo en Tepoztlán, Morelos, y en Tepoztlán, Morelos es la meca de los brujos, de la carta, de los adivinos, de los hechiceros. Y tenemos mucho turismo de brujería en Tepoztlán. Y tenemos allí en Tepoztlán una pequeña plantación que yo ya he entregado al presbiterio, una pequeña iglesia, Comunidad Cristiana Tepoztlán. Y Dios ha llamado de ese ambiente a varios que han renunciado a encontrar respuestas en la brujería. La gente está buscando luz, está buscando conocer las cosas importantes de la vida, pero lo están haciendo en fuentes erróneas. Y esta gente estaba yendo a los muertos y a los adivinos. Vivimos en una época de mucha oscuridad sobre los temas más importantes de la vida, así como en la época de Isaías. Estamos viviendo en una sociedad donde los ingenieros sociales están cambiando los conceptos de familia, están cambiando los conceptos del género, están cambiando los conceptos de hombría, de feminismo. Y la sociedad, como en la época de Isaías, buscamos luz, buscamos información, saber, pero lo estamos haciendo en los lugares incorrectos. Hay tanta oscuridad que se vive. No solamente en el mundo islámico, aquí en el occidente. Hay tanta confusión. Y estábamos platicando con Joab y con su padre. Es que Joab es más famoso que su papá. Se me olvidó su nombre del padre de Joab. ¿Su nombre, hermano, otra vez? Ramón. Y estábamos platicando con Ramón cuánto desafío tienen las nuevas generaciones con tanta desinformación, con tanta oscuridad. Y les estaba comentando de un caso en España. El pastor que dirigió la comunidad pequeña allí en Navalmoral de la Mata, donde hacíamos trabajo con migrantes islámicos marroquíes, porque viví otro tiempo allí haciendo trabajo, 6, 7 años en España, en Extremadura. Él era médico, era el médico del hospital principal ahí. Me estaba platicando un caso en el área médica de una mujer trans, o sea, hombre, que se consideraba mujer, que demandó al ginecólogo. ¿Y por qué creen que demandó al ginecólogo? Porque el ginecólogo soltó una risa enorme cuando esta mujer trans le dijo que quería que le recetara algo, que le operara porque quería sentir los dolores de la menstruación. Estamos viviendo en una época de oscuridad y el ginecólogo cuando lo vio dijo, oh caray, si usted es hombre, ¿cómo me está pidiendo eso? Y fue y lo demandó. Épocas de oscuridad tremenda y densas. Los pastores en España, por ejemplo, estamos hablando de España, de un país que idealizamos y que decimos, wow, España, la democracia, la libertad de Europa. Los pastores evangélicos, la comunidad evangélica en España es muy pequeña y perseguida también. Uno pensaría que en Europa hay libertades, pero es tanta la oscuridad que se vive en Europa que los españoles a los miembros de la iglesia, antes de hacerlos miembros, casi antes de bautizarlos, les hacen firmar un contrato los pastores de que ellos no pueden demandarles como pastores porque les van a predicar la palabra de Dios, no sea que algo de la palabra de Dios afecte y le ponga en conflicto con el estilo de vida que llevan.
Es decir, puede llegar una pareja homosexual y pedirle al pastor cristiano que los case y el pastor decir, no, yo no puedo hacer eso porque yo sigo la palabra de Dios. Entonces esta pareja puede ir ante las autoridades y demandar a su propio pastor porque no está respetando su decisión, porque el pastor ha decidido ser fiel a la palabra de Jesucristo, a la luz que es la palabra de Jesucristo. Vivimos en una época de tremenda obscuridad y la gente no está contestando con la luz todas estas respuestas tal y como vemos en la época de Isaías. Preguntan y preguntan. Yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria, yo conocí a Cristo cuando entré a la preparatoria allá en Acapulco y recuerdo que yo, pues el evangelio llegó a mi casa con mi bisabuela. Un misionero reformado fue a predicarle a mi bisabuela a Acapulco. Y así que el evangelio pasó de mi abuela a mi abuelo, a mis tíos, a mi papá. Y yo crecí en un ambiente cristiano. Y ya saben, el problema de los hijos de generaciones cristianas es que nos creemos en automático cristianos, porque hablamos como cristianos, hablamos cristiañol. Leemos la Biblia como cristianos, cantamos como cristianos y hasta podemos predicar de repente, pero eso no te hace cristiano. Ir a una iglesia, aunque es importante ir, no te hace cristiano. La única manera en que tú te haces cristiano es cuando Dios te llama y te hace nuevo y cambia tu corazón, te arrepientes de tus pecados. Y ese es el nuevo nacimiento, hermanos, cuando Dios hace la obra en tu corazón y entiendes y te amanece la luz de Cristo y sales de tu oscuridad. Y yo recuerdo en aquellas épocas que yo no era cristiano, pero que hablaba cristañol muy bien. Recuerdo que la manera en que yo contestaba mis preguntas acerca de la vida, de la familia, no era con lo que dice la palabra de Dios. Yo recuerdo escuchar a John Lennon, la canción de Imagine. Esa era mi teología. Creer que no había ni cielo ni infierno y lo único que existiera era Yoko Ono. Para los que no saben, Yoko Ono era la tercera, cuarta mujer de John Lennon. Abandonó a su familia y se fue con esta japonesa exótica. Y esos eran mis referentes y yo llenaba mi oscuridad en esa edad con artistas, con música. Y me aprendía no sé si usted llegó a vivir esa época en que cantaba en inglés y ni sabía que estaba cantando, pero todos decían, wow, cantas bien bonito. Y yo decía, ni sé que estoy cantando, pero me la aventé la canción. Y me llenaba mi oscuridad con más oscuridad. Y esto no solamente es para alguien de 14 años, es para todos nosotros. Venimos de una sociedad de oscuridad que se llenan de más oscuridad y creemos que es luz, pero no es luz, es oscuridad. En este pasaje, entonces, Isaías está denunciando lo que es lo de hoy también. Hay oscuridad por todos lados, en la escuela, en el área pública, en las familias, en cada sector de la sociedad hay oscuridad. Pero no solamente en la sociedad de manera externa. Isaías dice, y mirarán hacia sí mismos, versículo 22, y tendrán más oscuridad. Noten el versículo 22, y mirarán a la tierra hacia sí mismos. No solamente en aquello que creen como religioso, que van a tener más información y más luz, les llena de oscuridad, sino que la sociedad se preguntan a sí mismos, como se decepcionan de todo aquello, dicen, bueno, yo voy a responder mis propias preguntas de la vida, pero dice, y al responderse a sí mismos, se llenan de más oscuridad. Y queridos amigos, compañeros de deporte y de comida en esta tarde y de desayuno, ¿no es verdad que cuando nosotros mismos nos constituimos maestros para nosotros mismos, la hemos regado terriblemente en la vida, pensando que adquirimos más luz con nuestra propia sabiduría y nuestro propio conocimiento? Nos llenamos de más oscuridad. Noten ustedes que Isaías relata aquí que llega a tal desesperación la sociedad de Isaías que dice que maldicen incluso a Dios.
Culpamos de esa oscuridad a Dios. Culpamos de esa oscuridad a todos, en especial a Dios, dice, y maldecirán a Dios por esa oscuridad. Es muy interesante la sociedad. La sociedad cuando todo va bien, olvidándose de Dios, entre comillas, es debido a su esfuerzo y a su éxito. Pero cuando todo mal por causa de ellos mismos, el culpable es Dios. Cuando fuiste tú, cuando fuimos yo, los sastres de nuestro mismo destino. Y dice, y maldecirán a Dios. Isaías no está pintando un cuadro de su tiempo, nos está describiendo a todos nosotros. Así que vivir sin luz significa no encontrar las respuestas correctas para la vida, para las preguntas importantes o los temas fundamentales de la vida. No encontrar esas respuestas es vivir en obscuridad. Eso es vivir sin luz. No encontrar las respuestas correctas para los temas fundamentales de la vida. ¿Cuáles son esos temas fundamentales de la vida? ¿Para qué existo? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué tengo familia? ¿Para qué tengo vida? ¿Para qué estudié esto? ¿Para qué estudié aquello? ¿Para qué sirve la familia? ¿Para qué sirve que yo sea hombre? ¿Para qué sirve que yo haya venido desde lejos a vivir a Guadalajara? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Vivimos en gran oscuridad y tenemos que pensar en esto tal y como Isaías lo está describiendo. Y esto me lleva a mi segundo punto en esta reflexión. Mi segundo punto es, hablando de esta luz, de entender para qué existimos, es ¿quién es esta luz? ¿Quién es esta luz que Isaías está diciendo? Isaías está citando aquí este ambiente de oscuridad. De hecho, cita poéticamente dos ciudades, de hecho, dos regiones donde vivieron dos tribus. De las 12 tribus, yo no sé si usted sabe, pero el pueblo de Israel inicialmente inicia con los 12 hijos de Jacob. Y cada hijo era una tribu. Y son 12 tribus en total. Posteriormente, cada tribu recibe como herencia una sección de la parte de la tierra prometida. Y dos de estas tribus, Zabulón y Neftalí, se ubican al norte de Palestina. Al norte, digamos Monterrey, Sonora. Ahí se ubica Neftalí y Zabulón. Y pues les tocó estar en una tierra de mucha oscuridad porque en aquellos lugares se vivía bajo guerra siempre. Y siempre los enemigos tenían que pasar por el norte para atacar, ya sea Jerusalén o ya sea al imperio más abajo que era Egipto. Y tenían que pasar primeramente destruyendo todo el norte, las regiones de Zabulón y de Neftalí. Actualmente Siria, Jordania abajo, pero Siria arriba, Líbano, por allí esa zona. Y entraban los ejércitos babilonios, caldeos, los asirios, y iban a atacar a Egipto y decían, pues aquí está también Zabulón y Neftalí, vamos a darle sus machetazos. Y dejaban muerte y destrucción. Isaías está también citando de una manera increíble aquí, que dice que así se vive en la sociedad, con tanto dolor y con tanta oscuridad sin respuestas. Y cuando está explicando eso, de repente empieza a describir, vendrá un día donde llegará la luz. Zabulón y Neftalí, no siempre vas a llorar. Viene el día en que la luz, así como la colonia cuando encendimos, ahí donde vivo en Tepoztlán, encendimos el apagador y toda la colonia, lo más verdes de Aguatepec, de Tepoztlán, Morelos, se iluminó de inmediato. Así Isaías está diciendo, algún día Zabulón, Neftalí, y ustedes que viven en oscuridad, con tantas preguntas, maldiciendo a Dios, culpando a Dios, algún día va a llegar la luz potente. Y esa luz potente, dice Isaías aquí, es un bebé. ¿Quién es esta luz?
empieza a describir esta luz, Isaías, hablando de un bebé. La luz es un bebé. Es increíble, ¿no? Uno esperaría a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Uno esperaría a Superman, a alguien poderoso, un político, de esos que nos prometen puentes donde no hay ríos. Un político, un hombre de guerra. Dice, no, va a llegar la luz a través de un bebé. ¡Wow! ¡Qué contraste!, ¿no? ¡Qué contraste! Nos han enseñado que el poder se vence con poder, que una fuerza se vence con otra fuerza, que eres muy macho, sé más macho. Pero en los planes de Dios no se resuelven así las cosas. Dice el apóstol Pablo que lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte de la sociedad y del ser humano para desquiciar los poderes humanos. ¿Y qué mayor ejemplo? Dice, la luz que vendrá con todas las respuestas viene representado en un bebé. Pero sigue describiendo a este bebé como a un rey. Sigue diciendo que este rey traerá y vendrá con atributos divinos. Este rey sería, dice el pasaje aquí en el versículo 6, su nombre será Dios fuerte. Nótelo usted. Este bebé sería Dios fuerte. 600, 700 años después nace este bebé. Su nombre, Jesús, que significa Dios salva, y como título el ungido, el rey que Dios viene a establecer. Emmanuel, un título que se le da Dios con nosotros a este mismo Jesús. Y cuando este bebé crece en su tiempo allá en Palestina, lo primero que llega diciendo es, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Viene con estas insinuaciones divinas. Cierta ocasión le preguntan a este mismo bebé ya grande, Jesús, le dicen, no tienes ni 30 años y vienes a decir que conociste a Abraham, el fundador del pueblo judío, el patriarca principal, cientos de años antes. Y Jesús contesta de una manera divina. Él dice, antes de que Abraham fuese, fíjense cómo contesta, no dice yo era, dice yo soy. Si usted ha estado siguiendo la serie del Yo Soy de la Iglesia Rey de Reyes, se va a acordar de este punto. Jesús no contesta yo existía, Jesús dice yo soy. Es por eso que el profeta dice que este bebé tendría atributos divinos, sería Dios mismo quien vendría a traernos luz. Yo me imagino a Dios viendo en todos los pensadores de nuestra sociedad, decir, a ver, John Lennon no le contesta las preguntas a Samuel, a ver, el deporte no le contesta, sus amigos le ponen en más oscuridad, este Samuel se está llenando a los 14 años de más oscuridad, más oscuridad, más oscuridad, más oscuridad, y de repente Dios dice, pues yo mismo voy a ir a contestarle las preguntas. Y este Dios mismo se llama Jesucristo. Él es Dios que ha venido a encarnarse y a vivir entre nosotros. ¿Quién puede tener la mayor luz que aquel que creó la luz en el principio? Pero este bebé, que es la luz que viene a contestar nuestra oscuridad, tiene también atributos de empatía. No lo tenemos ahí, tal vez en su hojita falta un espacio. Ponga ahí en ese espacio empatía. Cuando dice aquí que sus atributos serían consejero. ¿Se fija? ¿Quiénes son los mejores consejeros que puedas tener? A mí, personalmente, a mí no me gustan los consejeros que nunca han estado en mis zapatos y me quieren dar consejos. Yo no sé usted, pero a mí no me gustan esos consejeros. Se me hacen como esos que opinan sobre el fútbol y nunca han jugado fútbol. Pero este consejero, este que viene a darnos luz en medio de nuestra oscuridad, este rey prometido, vivió todas las experiencias humanas que tú has vivido o en la que tú vas a vivir. ¿Pobreza? ¿Cuántos aquí hemos sido pobres sin un peso en el bolsillo? A ver, levanten la mano todos, bienvenidos al club de los pobres también. Yo muchas veces, Jesús vivió la pobreza. Cierta vez un idealista le dijo, Jesús, te voy a seguir. Y Jesús le dijo, piénsatelo bien porque
Aún las aves tienen nidos, aún las zorras tienen cuevas, pero yo no siquiera tengo dónde recostar mi cabeza. Tú no puedes ser más pobre que eso, porque hoy desayunamos enchiladas, y ahorita nos preparan una media vaca que nos van a cocinar. Pero Jesús vivió toda esa pobreza, así que Él te puede aconsejar ese día que no tengas un peso en el bolso. Jesús sufrió el sufrimiento más terrible que tú no te puedes imaginar. ¿Has sufrido bullying alguna vez en tu vida? ¿Has sufrido desprecio? ¿Has sufrido dolor? ¿Has llorado como hombre allí en tu recámara donde nadie te ve con sollozo de niño? Yo lo he hecho muchas veces, por muchas razones. ¿Sabes qué? Este que es consejero, que es empático con nosotros, el mismo profeta Isaías lo llamó varón de dolores, experimentado en quebranto. Te puede aconsejar cuando lloras, te puede dar luz en medio del sufrimiento, porque Él es experimentado en quebranto. Todo lo que Él te puede hablar te dará luz en ese momento de oscuridad. Se llama Jesús. Él es la luz. Pero también este niño tiene atributos seductores. Me encanta cómo lo relata aquí Isaías, porque dice que es admirable. ¡Wow! Hermanos, nuestros ojos están tan acostumbrados a ver la fealdad. Vemos por aquí un río contaminado, vemos aquí un bosque talado, vemos por aquí una familia desintegrada, vemos por aquí el desorden en las calles, vemos por allá la falta de respeto, tanto desorden que hay, que hasta a veces quisiéramos salir a la calle tapándonos los ojos porque hay tanta fealdad y tanto desorden. Y como decía un periodista, la primera fealdad que veo en el día soy yo mismo cuando me veo en el espejo, porque soy un desorden yo mismo. Nuestros ojos necesitan admirar la belleza, pero no la encontramos en este mundo. Pero dice este pasaje que que sería la luz sería admirable. Cuando tú descubres a Jesús, quién fue, qué es lo que Él hizo por ti, sientes una paz porque es la primera vez que puedes descubrir la belleza de lo que es el hombre perfecto, de lo que es lo que tienes que aspirar a ser en la vida. El modelo que necesitas es admirable. Cada vez que pensamos en Él, estudiamos su palabra, nos quedamos con Él. ¡Wow! ¡Wow! Nunca había visto a nadie que hablara como Él habla. ¡Wow! Mira cómo le contesta a los fariseos. ¡Wow! Mira lo que está haciendo aquí, cómo perdona a esta mujer. ¡Wow, Señor! Eres admirable, Señor. Eres asombroso. ¡Wow, Señor! Perfecto eres. Te quiero seguir. Que todos los demás nos han decepcionado, pero que es la luz del mundo, es admirable. Y esto significa seguir a Jesús, que no tienes otro role model en la vida más que que es admirable, y es el que te viene a dar luz. Todas esas preguntas que te han llenado de oscuridad, porque no las hemos respondido correctamente, dice Isaías, y vendrá este rey, este bebé, que nos traerá luz. Llega Jesús en el siglo I cumpliendo esta profecía como un bebé nacido de una virgen. Y viene con todos estos atributos de empatía, de seducción, divinos, como un bebé nace, crece. Y en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, Él entra a ese lugar donde se supone que debería de haber respuestas correctas, al templo judío. Una de las maravillas de su tiempo de arquitectura y de hermosura. El lugar donde se suponía que debería de haber respuestas y luz en la oscuridad de las naciones. Un lugar que se había convertido en oscuridad porque ellos habían contaminado la palabra de Dios. Y Jesús entra al templo, a ese lugar que debería de ser la respuesta y la luz a las naciones. Y omitiéndolos a todos, dice estas palabras a las multitudes. Escuche a que es admirable, a que es empático, a seductor, a que fue un bebé. Y dice en Juan 8:12 lo siguiente: yo soy la luz del mundo. El que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que todo lo demás ha dado oscuridad, pero Él ha llegado
para darnos luz. Esto significa entender qué es ser discípulo. Significa que todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, lo hacemos en base a aquel que se llamó la luz del mundo, Jesucristo el Señor. Ya no más mi oscuridad personal, ya no más la oscuridad voy a seguir que me rodea, sino voy a seguir lo que Él dice. Y eso significa ser discípulo del Rey Jesucristo. No te atrevas más a seguir la oscuridad. No te atrevas más a escuchar tu propia oscuridad. Solo atrévete a una cosa, a escuchar a este que es la luz del mundo. Es un momento de reflexión. ¿Cuánta oscuridad tenemos en muchas áreas de la vida? Y voy a terminar ahorita con una pregunta, preguntándote sobre este tema de la oscuridad y de la luz. Pero mi tercer y último punto, siempre la gente se pone contenta porque solamente tengo 3 puntos. Fíjense que apenas leí que los puritanos tenían sermones de 28 puntos. Qué bueno que no somos puritanos, ¿verdad? Mi tercer concepto sobre la luz, primero fue qué significa vivir sin luz, es vivir sin las respuestas básicas de la vida. Pero número 2, ¿quién es esta luz? Es Jesucristo. Pero tercero, ¿cómo recibimos esta luz? Si Él es la luz, ¿cómo recibimos de Jesús su luz? Y yo quiero proponerte, según este pasaje, que la manera de recibir esta luz en nuestra vida como discípulos de Jesús es pensar en el concepto del bebé. El bebé es una indicación de cómo recibir esta luz. En la experiencia humana, ser bebé es la etapa de más vulnerabilidad de la existencia humana. Un bebé no puede trabajar, un bebé no puede alimentarse, un bebé no puede protegerse, un bebé no puede andar, un bebé no puede preparar nada. Un bebé, si lo abandonamos, se muere, porque es la etapa de más vulnerabilidad de la existencia humana. Así que este pensamiento de este bebé que viene es una indicación para nosotros. La manera en que nosotros podemos aprender a vivir en la luz de Cristo es haciéndote vulnerable. Todos venimos aquí con nuestro corazón de macho, nuestra mente de macho, diciendo, a mí nadie me va a enseñar, yo he aprendido a hacer las cosas hasta ahora como yo puedo, como yo quiero, y me ha ido bien. Eso no es una actitud vulnerable ante Jesucristo. No podemos llegar y recibir toda la bendición de aquel que es la luz del mundo con este pensamiento tan lleno de vanidad y tan lleno de soberbia. Ponte vulnerable ante aquel que no te va a avergonzar, no ante nosotros. Deja ya de pensar que tú eres el papá de los pollitos. Si tú has llegado hasta donde has llegado, no ha sido por tu gran sabiduría, Te pudiste haber enfermado, te pudo haber dado una embolia, se pudo haber caído el mercado. ¿De veras tú lo hiciste? Quebrántate tantito, sé vulnerable. Si Dios, siendo Dios, se hizo vulnerable haciéndose un bebé, esa es una de las cosas que a mí me impresionan tanto. El Rey Creador, cuán grande es Él, se hizo vulnerable. Aquel que hizo el mundo, los planetas, que sostiene el mundo completo, dice Colosenses que por medio de Jesucristo se sostienen todas las cosas, llegó a hacerse vulnerable en la encarnación y no controlaba su esfínter, se hacía pipí en los pañales. ¿Qué mayor ejemplo de vulnerabilidad que lo que hizo el Dios creador? ¿Por qué creen que no se hacía pipí como bebé? Se hacía pipí. Pero para mostrarnos este primer paso, dice el Señor en el Sermón de la Montaña, bienaventurados los quebrantados. ¿Cómo vienes aquí delante de Dios? ¿Vienes con el orgullo de tu vida? ¿Vienes con tu soberbia de tus éxitos? No vas a ganar nada saliendo de aquí. Vas a seguir siendo el mismo. Y tu esposa y tus hijos lo van a ver.
Pero si aprovechas estas últimas horas y dices, Señor, entiendo que tú eres la luz del mundo, me pongo vulnerable y no más yo, sino tú, Señor, tú dirígeme en todas esas áreas donde yo tengo problemas, Señor, tú sé mi luz, tú responde mis preguntas. Si quiero vivir, te estás poniendo vulnerable y vas a sacar el mejor provecho de esta reunión, pero también el mejor provecho de tu caminar con Cristo, porque estás siendo vulnerable ante aquel que no te va a avergonzar y que te va a dar todas estas respuestas. Yo deseo y yo oro que eso pase con todos nosotros antes de salir de este lugar. Pero también, ¿cómo recibimos esta luz? Yo creo que también en esta profecía de Isaías vemos que hay dos claras insinuaciones aquí con este ejemplo del bebé. La primera insinuación que yo veo en estas palabras de Isaías es que tenemos que reconocer que vivimos en oscuridad. Si se está ofreciendo luz, o sea, tú no le vendes chiles verdes a Herdes, porque ellos tienen todos los chiles verdes. O sea, ¿qué le vas a vender? Si Dios te está ofreciendo luz, no es porque cree que tienes luz. Te está ofreciendo luz porque sabe que vivimos en oscuridad, sabe que nos gusta la oscuridad, sabe que estamos hundidos en muchas preguntas que no nos hemos contestado. Por eso el Señor dice, te ofrezco luz, te ofrezco a Jesucristo. Tenemos que reconocer eso. No hay nada de malo en decir, sí, la he regado. He caminado en la oscuridad en muchas áreas de mi vida, en cosas que tal vez nadie sepa aquí. Pero hay que reconocerlo delante de Dios y aceptar la luz, aceptar a Jesucristo, reconocer su discipulado de Él en nuestras vidas y dejar de pensar en oscuridad. Y Cristo, ahora métete, tu palabra es luz, quiero vivir conforme a tu palabra, quiero dejar de vivir en la oscuridad. Dice el apóstol Pablo, dejen ya de vivir en la noche, porque ahora vivimos en la luz, somos hijos de luz y esta luz es Cristo. Tenemos que reconocer nuestra oscuridad. Dicen por ahí los alcohólicos anónimos que la primera manera de saber que eres alcohólico es cuando te enojas, cuando te dicen que eres alcohólico. Yo no soy alcohólico, no, yo soy bebedor social. Es que eres alcohólico, ya te estás enojando. Si alguien te dice que necesitas a Cristo en esa área de tu vida, no te enojes. De hecho, te está demostrando, si te estás enojando, que de veras lo necesitas. Necesitamos esa luz, esa guianza del Señor Jesucristo. Pero la segunda insinuación que yo veo aquí es que el vocabulario que usa Isaías es el vocabulario del regalo. Note usted cómo dice Isaías, de este niño que traería la luz, este rey niño que traería la luz, es el vocabulario del regalo. Escuche bien, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es el vocabulario del regalo, no lo estamos mereciendo. Pero Dios vio tanta oscuridad que dijo, caray, yo los tengo que sacar de la oscuridad, y aunque no me lo pidan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No dice que nosotros lo pedimos, dice que Él lo dio. Y este concepto en la Biblia se llama el concepto de la gracia. Que Dios te entrega un Salvador, te entrega luz en tu oscuridad, que se llama Cristo, no porque tú lo pides, no porque tú lo mereces, no porque tú lo anheles, sino porque tuvo tanta misericordia el Señor de ti, que ahora te quiere dar a este Salvador, potente Rey, asombroso Rey, para que conteste todas esas preguntas que tienes en la vida en medio de la oscuridad. Y con esto quiero cerrar este tiempo de conferencia con la siguiente pregunta para todos nosotros. ¿En qué áreas de tu vida, como hombre, necesitas más de la luz de Cristo para dejar la oscuridad? Y te pongo una pequeña lista aquí que no es exhaustiva, pero es una lista que puedes considerar. Tal vez en el carácter, necesitas más luz ahí. Te lo han dicho que no todo se resuelve con ira. Necesitas el carácter de Cristo ahí. Necesitas luz en tu manera de manejar tu ira. Y los primeros afectados son los hijos. Es la esposa.
que los hemos lastimado tanto con el mal manejo de nuestra ira. Necesitamos luz, pero tenemos respuestas de oscuridad en ese tema de la ira. Decimos, no es que así era mi papá, es que así era mi tío. Pues sí, pues ellos vivían en oscuridad, no tenían otro recurso, pero tú y yo tenemos a Cristo, el que es la luz del mundo. Aprendamos de esa luz, cómo manejar la ira. ¿Dónde más podemos necesitar la luz de Cristo para dejar de andar de caminar en la oscuridad? Tal vez en la pureza sexual. En esos momentos de soledad donde nadie te ve, pero estás tú con el Señor. ¿Cómo usas tus dispositivos? Mentes santas, dedos santos. Diga conmigo eso. Mentes santas, pero hágalo conmigo. Mente santa, dedos santos. Tal vez necesitamos luz ahí para saber cómo Cristo quiere que nos movamos en su luz, en el uso de nuestros dispositivos cuando estamos solos. Necesitamos luz tal vez en el uso de nuestras finanzas. Hemos aprendido a ser gastalones y a olvidar lo que son cosas prioritarias para la familia, para el hogar. Necesitamos dejar de vivir esa oscuridad y ver cómo Cristo nos enseña un modelo de economía y de responsabilidad financiera en su palabra. Luz, cómo tratar a tus hijos. Yo estoy asombrado, hermanos, que los hijos llegan a la adolescencia y se pierde la comunicación con ellos. No podemos ya sostener una plática con ellos, ya sea por su rebeldía, por ellos, por nuestra desesperación como padres, pero dice el profeta Malaquías que se rompe la relación entre padres y hijos. Dice que una de las cosas que haría el Señor sería volver a unir el corazón de los padres hacia los hijos, esa luz del Señor que nos enseñe como padres cómo tratar a hijos en rebeldía. Luz del Señor para responder cómo hacerlo, el trato a tu esposa, cómo tratar a tu esposa. ¿Cómo vivir con ella? ¿Cómo amarla? Necesitamos tu luz, Señor. No como los otros tratan a sus esposas, porque ellos tal vez viven, su único recurso es la oscuridad. Pero yo, Señor, quiero tu luz, quiero de ti, Señor, para saber cómo tratar a mi esposa. Para los que son solteros, ¿hay solteros aquí? ¿Grito de júbilo los solteros? Eso, pero con deseos de casarse otra vez. ¿Cómo elegir un cónyuge? Le estaba platicando a un chico y le decía, ¿cómo quieres a tu esposa? Y decía, la quiero voluptuosa, la quiero con la cinturita, la quiero de este color. Le digo, pero ¿y eso quién te lo enseñó? Eso lo viste en la tele, en la oscuridad de la tele, en la oscuridad de los artistas. No bebas más oscuridad. ¿Cuál es la cónyuge que debes de buscar para caminar con esa persona en los caminos del Señor? Dice mi hija, ¿entonces quieres que me busque uno feo? No, le digo, quiero que te busques a alguien en la luz de Cristo, con la mente de Cristo. Porque les quiero decir algo a los solteros. La belleza es el reino más corto. Te casas con la cinturita de guitarra y termina en bandolón, ¿eh? Tranquilo. Necesitamos luz en esa área, los solteros, no la oscuridad del mundo. Responsabilidad laboral y proyectos. Te corren por incumplido en los trabajos. Le echas la culpa a todos. Hay algo en ti, necesitas luz ahí. Es Cristo lo que necesitas en esa área laboral. En tu servicio en el ministerio tal vez tienes como esa inquietud de servir más, con más intensidad en Rey de Reyes, en tu iglesia. Pero te hace falta ese siguiente paso. Dame tu luz, Señor. Dime cómo lo hago, Señor. Tal vez necesitas luz porque estás pasando por un momento de sufrimiento intenso. ¿Cuál es el camino por aquí, Señor, que estoy sufriendo? Y le estoy hablando a gente que tal vez están luchando con alguna enfermedad, con algún familiar, con una situación terminal. Dame tus respuestas, Señor. ¿Hacia dónde voy en medio de este dolor, de esta oscuridad? No me quiero sumir más en oscuridad. Escucha otra vez las palabras. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús.
El que camina en mi luz jamás volverá a caminar en oscuridad. Que Dios te bendiga. Ven a la luz de Cristo. Aleluya. Amén.